Estamos listos para prepararnos lo que sería nuestra sección de la semana del 1 al 7 de abril en nuestro estudio del libro. ¿Qué te parece si vamos empezando entonces por leer los párrafos y después responder la pregunta al párrafo en propias palabras? Vamos a empezar entonces. Empezamos entonces con el tema. Vamos a analizar un nuevo tema. La congregación entró en un periodo de paz. Saulo de cruel perseguidor a predicador imparable. Capítulo número 8. Pregunta del párrafo 1 y 2. ¿Con qué intenciones fue Saulo hacia Damasco? El párrafo 1 dice: unos hombres están a punto de llegar a la ciudad de Damasco y sus intenciones no son nada buenas. Quieren buscar a los discípulos de Jesús para sacarlos a rastras de sus casas, humillarlos, llevarlos atados a Jerusalén para que los castigue el Sanedrín. El líder de este grupo de hombres es Saulo. Él ya tiene las manos manchadas de sangre, porque hace poco observó con gusto cómo otros fanáticos judíos apedreaban hasta la muerte a Esteban, un fiel discípulo de Cristo. Y más tarde empezó a atacar ferozmente a los seguidores de Jesús que viven en Jerusalén. No contento con eso, ahora se propone perseguir por todos lados a esa supuesta secta peligrosa conocida como el Camino para exterminarla. Y veas el recuadro la autoridad de Saulo en Damasco. Pregunta entonces del párrafo número 1: ¿con qué intenciones fue Saulo hacia Damasco? Tenemos varios comentarios. Por ejemplo, el primero es que Saulo fue hacia Damasco con la intención de buscar a los discípulos de Jesús para sacarlos de sus casas, humillarlos, llevarlos atados a Jerusalén para que fueran castigados por el Sanedrín. Su objetivo era perseguir a los seguidores de Jesús y exterminar lo que él consideraba una secta peligrosa conocida como el Camino. Otro comentario que podemos dar a continuación es que antes de dirigirse a Damasco, pues Saulo ya había observado con gusto cómo otros fanáticos judíos apedreaban hasta la muerte a Esteban, un fiel discípulo de Cristo. Además, habían comenzado a atacar ferozmente a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Comentemos ahora de lo que decía el recuadro del párrafo número 2. En el párrafo número 2 al final decía: véase recuadro la autoridad de Saulo en Damasco. Entonces, del recuadro lo que podemos destacar es que Saulo era un fariseo de origen judío, nacido en Tarso, una ciudad importante de la provincia romana de Cilicia. Saulo se identificaba como fariseo en cuanto a la ley y provenía de una familia judía de linaje puro. Además, era ciudadano romano de nacimiento, lo que indicaba que su familia pertenecía a una clase social alta en la provincia. Saulo era versado en las culturas judías, griegas y romanas, debido a su educación y origen, lo que le proporcionaba pues una perspectiva amplia y única. Otro comentario del recuadro es que el hecho de que Saulo pues fuera estudiante de Gamaliel pues implica que recibió una educación privilegiada y de alta calidad. Gamaliel pues era un maestro fariseo muy respetado en Jerusalén, y estudiar bajo su tutela pues significaba acceso a un conocimiento profundo de las escrituras y las leyes de la tradición oral judía. Así que esta preparación adicional, equivalente a los estudios universitarios en la actualidad, pues garantizaba un futuro prometedor para Saulo. Su brillantez académica y su celo por las tradiciones judías lo destacaban entre sus contemporáneos. Y un último comentario
es que Saulo pues tenía autoridad en Damasco para arrestar a los cristianos debido a varias razones. En primer lugar, pues el Sanedrín y el sumo sacerdote tenían gran autoridad moral sobre los judíos en todo el mundo, lo que implicaba que las cartas del sumo sacerdote le garantizaban a Saulo el apoyo de los ancianos de las sinagogas de Damasco. Además, pues los romanos habían otorgado a los judíos autoridad para atender sus propios casos judiciales, lo que permitía que Saulo llevara a cabo acciones legales contra los seguidores de Jesús en cualquier ciudad extranjera donde los encontraba. Como vemos, era algo bastante peligroso. Pero vamos a ver qué pasa después. Pregunta del párrafo 3 y 4, ¿qué le pasó a Saulo? ¿Y qué preguntas? Pues vamos a responder a continuación. Leamos ahora lo que dice el párrafo 3 y 4. De repente, una luz brillante ilumina por completo a Saulo. Sus acompañantes ven esa luz, pero se asustan tanto que ni siquiera pueden hablar. Él pierde la vista y se cae al suelo. Entonces oye una voz que viene del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desconcertado pregunta: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta que recibe seguramente lo deja sin aliento: Soy Jesús, a quien persigues. En el párrafo 4 dice que aprendemos de las primeras palabras que Jesús le dijo a Saulo. ¿Cómo nos sirve repasar todo lo que le pasó cuando Saulo se convirtió en discípulo de Jesús? ¿Cómo aprovechó la congregación el periodo de paz que tuvo justo después? ¿Y qué nos enseña eso? Bueno, hasta aquí es el material de este estudio. Ahora vamos a responder las preguntas siguientes. La pregunta del párrafo número 3 y 4. 3 y 4, ¿qué le pasó a Saulo? Literal A. Bueno, a Saulo le sucedió un evento extraordinario. Pues mientras se dirigía a Damasco, de repente pues dice que una luz brillante lo rodeó por completo, lo cual provocó que perdiera la vista y cayera al suelo. Y en ese momento pues escuchó una voz del cielo que le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que desconcertado, pues Saulo pregunta que quién era el que le estaba hablando. Y la respuesta que recibió fue impactante. Le dijo que era Jesús, a quien estaba persiguiendo. Fuera de comentario, pues vemos que quizás se sorprendió, puesto que él sabía que habían matado a Jesús, pero quizás, aunque tenía pues conocimiento de que era resucitado, pues a ciencia cierta pues no se le había aparecido a él hasta ese momento. Así que vemos que era el primer contacto con Jesús, y en realidad eso pues sí causa bastante asombro. Es de ahí donde Pablo pues menciona en sus textos que por último se le apareció a él. Y ahora vamos por la pregunta B. ¿Qué pregunta vamos a responder? Bueno, son preguntas porque hay algunas. La primera es: ¿qué aprendemos de las primeras palabras que Jesús le dijo a Saulo? Otra pregunta es: ¿cómo nos sirve repasar todo lo que le pasó cuando Saulo se convirtió en discípulo de Jesús? Y una última pregunta es: ¿cómo aprovechó la congregación el periodo de paz que hubo justo después? ¿Y qué nos enseña eso? Esa sería la respuesta del párrafo 3 y 4. Como te decía, pues solo son estos párrafos del 1 al 4
y los recuadros que ya habíamos comentado, como la autoridad de Saulo en Damasco, Saulo el fariseo. Entonces, hay poco material, pero vemos que con esto, pues estamos ya listos y preparados para nuestra reunión. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.